Hay conflictos en muchos casos de guardaparques o comunidades nativas que están tratando de proteger su territorio y se encuentran con estos taladores ilegales y obviamente están amenazados. La vida está en riesgo. Se acuña este término de desarrollo sostenible para resaltar el hecho de que el incremento de los beneficios económicos tiene que ir acompañado con el beneficio social, la mejora de calidad de vida y la conservación y el mantenimiento de los ecosistemas. Solo que en la práctica es un reto demostrar que eso sea así. Si tú afectas el clima se altera, esos cambios globales del clima te van a afectar a ti nuevamente. ¿Cómo manejamos esa situación? Reduzcamos nuestras emisiones. Pero no podemos reducir todas las emisiones. Por ejemplo, si hoy día tomas un avión a cualquier parte, no existen aviones eléctricos. Va a generar emisiones. Hay emisiones que no puedes evitar. Entonces lo que haces es compensarlas. Y antes de empezar, te recuerdo que tienes que suscribirte a nuestras redes. Peruano Camiseta, esta es una oportunidad y todos tenemos que sumar. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Lorémola y este es tu programa Perú Potencia, construyendo juntos el país que queremos. Este dato potente es tecnológico. Investigadores peruanos han desarrollado un empaque inteligente que cambia de color al detectar alimentos en descomposición. ¿Cómo lo hacen? Con unos biosensores naturales del maíz morado y del arándano. Están buscando reducir el desperdicio y además garantizar seguridad alimentaria. Es que los peruanos somos capos, ¿sí o no? Y ahora conozcamos a nuestro peruano potente, con quien vamos a conversar de cómo podemos cuidar más nuestra Amazonía. Vamos a conocerlo. Y hoy nos acompaña Juan Chan, quien está liderando Permian Global, un fondo de inversión enfocado en naturaleza. Hermosa la historia de Juan. De hecho, quiero empezar. Tú muy chiquito, vivías en la selva, ¿no? Y te autodeclaraste guardaparque. Fuiste guardaparque voluntario. Cuéntanos. Sí. De hecho, se remonta un poco más atrás. Bueno, para empezar, estoy tremendamente honrado y agradecido de estar acá. Y te admiro mucho, ¿verdad? Bastante y a todos ustedes. Y bueno, mira, yo soy de Huánuco para empezar. Y bueno, crecí en Lima, pero cada vacaciones siempre nos llevaban a pasarla con mis abuelos en Huánuco. Mi abuelo fue pues un hombre del campo y nos llevaba a cazar, a pescar y hemos crecido en la naturaleza. Mi niñez ha sido literalmente pescando y cazando en el campo. Y con el tiempo pues te das cuenta que eso es lo que te apasiona, lo que te gusta. Y ahí empecé pues la carrera de ingeniería forestal, en donde tuve la oportunidad de hacer una de mis primeras prácticas fue desde guardaparque voluntario en la Reserva Nacional Tamopata. Te hablo del año 96 más o menos. Era una práctica. Eran unas prácticas y algunas veces me quedó estar solo en el bosque, ¿no? O sea, los guardaparques decían ya, bueno, acá está tu bolsa de arroz, tu hilo de pescar, ya tú mismo eres, ¿no? Ese es tu kit. Ahí está, listo, tú mismo eres. Y tu linterna, imagino. Y tu linterna. ¿Cómo hacías cuando te encontrabas con un talador ilegal? No, eso es una desbalance total de poderes, porque tú vas con tu linternita a decirle, señor, por favor, estás metiéndote al área protegida, no tales, y ellos están pues armados, ahí son 10, 20, entonces lo único que tienes que hacer es apelar a su buena voluntad y estás en el medio del bosque, no sabes qué es lo que puede ocurrir. Y ocurre hoy en día, de hecho hay conflictos en muchos casos de guardaparques o comunidades nativas que están tratando de proteger su territorio y se encuentran con estos taladores ilegales y obviamente están amenazados, ¿no? La vida está en riesgo. Cuéntanos un poquito más, vamos un poquito más adelante porque lo que quiero llegar es que se den cuenta la experiencia que tiene Juan para estar liderando el puesto que está liderando y que nos da un respiro al cuidado de nuestra Amazonía. ¿De ahí te quedaste tranquilo en
No, no. ¿O has viajado un poquito, me parece? Viajé un poco, pero en mi experiencia de esa época también, pues yo he tenido la oportunidad de trabajar en el Perú varios años antes de salir. Trabajé haciendo inventario de caimanes, de aves, estaba encargado de una granja de mariposas en Madre de Dios, que era un proyecto de educación ambiental. Y bueno, entonces hice varias cosas, hice planes de manejo de áreas protegidas, trabajé mucho en conservación. Y luego tuve la oportunidad de estudiar fuera, primero en Alemania, donde trabajé 5 años. Y fui, de hecho, el primer auditor, bueno, el segundo auditor realmente a nivel mundial de proyectos forestales para el protocolo de Kioto, de efecto invernadero, ¿no? De Huánuco a Alemania. Más o menos. Sí, y ahí también fue una experiencia increíble, como te contaba. Por cosa del destino, terminé en una empresa que era la única empresa en el mundo que era la auditora para los proyectos forestales para cambio climático de Naciones Unidas a aquella época, el 2006. Y terminé trabajando ahí 5 años y tuve la oportunidad de auditar bosques en todo el mundo, ¿no? Y luego ya pasé pues, a otros roles un poco más institucionales. Luego estuve en Washington por 5 años, era especialista en bosques de cambio climático del BIT. Y ahí veía todo el financiamiento para toda Latinoamérica. Y bueno, entonces termino en Corea del Sur. Es un fondo nuevo de Naciones Unidas que se llama el Fondo Verde para el Clima. Y cuando se estaba creando el fondo, pues yo postulé y me aceptaron. Y este fondo ya tiene como 15 años, pero cuando empezamos éramos 10 gatos, literalmente, y hacíamos todo. Ahora son como 350 personas y manejan más de 10.000 millones. Aquella vez creo que yo manejaba algo de 1.500 o 1.300 millones. Y tenía proyectos en más de 30 y tantos países. ¿Estos fondos qué se hacen? Un poco cuéntanos. Entonces es un fondo donde los países que forman parte de la Convención de Cambio Climático de Naciones Unidas se comprometieron a financiar a los países en desarrollo para que cambien sus tecnologías o sus modelos de desarrollo hacia economías que sean bajas en emisiones, que las permitan adaptarse al cambio climático que está ocurriendo, ¿no? Eso es un fondo verde para el clima. Y yo era responsable del área forestal dentro de este fondo, ¿no? Wow. ¿Y ahí cómo así retomaste? Bueno, 6 años en Corea, sí, una experiencia espectacular, súper lindo. Ya llega un punto en el que ya hay que cambiar la página, hacer otras cosas. Y quería estar un poco más cerca del campo, ¿no? O sea, ya me estaba volviendo un burócrata de escritorio, un forestal, así que ve pantallas y dice bosque por todos lados. Pero eso está bien por una época, pero yo quería estar un poco más cerca a la realidad, ¿no? No solo ver el papel ahí, porque en papel todo es bonito. Y bueno, entonces mis amigos de esta empresa, Permian Global, que son mis amigos, yo los conocí curiosamente cuando recién empezaron la empresa. Ellos fueron a buscar a mi jefe y mi jefe no estaba y me dijo, tú anda a conversar con ellos. Y ya entré a conversar y nos llevamos súper bien, ¿no? El fundador de la empresa, Steven Ramsey, es un señor que fue banquero por muchos años, muy exitoso, pero muy amante de la conservación. Y entonces cuando conversamos, y había venido a Perú, conocía, entonces hablamos, pero la conversación fue más sobre, ¿ha visto tal ave tal? Ah, sí, esta ave está en Junín, el zambullidor. Ah, sí, yo la he visto. O sea, no hablamos nada de negocio ni de nada, solo hablamos de las avecitas de acá por allá, que también había sido mi pasión. Y nos llevamos tan bien que con el pasar de los años, y yo siempre me lo encontraba, y le dije, bueno, yo me cansé de vivir en Corea, ya, ¿no? Entonces me dijo, bueno, ven con nosotros, ¿no? Hagamos más proyectos, pero ya desde el campo. Y así es como que pasó a esta empresa que está basada en Inglaterra, donde viví unos años en pandemia, y cuando dijeron, bueno, ahora pueden trabajar remoto, dije, bueno, remoto es remoto, no sé. Agarré y me vine para Perú. Y estando acá ya veo que hay más cosas que se pueden hacer. Vamos a un corte rapidito, estimado Juan, para que ya nos cuentes finalmente todos los avances, lo que se quiere hacer en cuidar nuestra Amazonía, nuestra naturaleza, ¿no? Tan importante para nuestro país. No. Ya regresamos rapidito más. Perú Potencia llega gracias a Grupo DC y Cerro Prieto. Con el gran Juan Chan. Juan, ¿cuidar el bosque es renunciar al desarrollo? No, de ninguna manera, no. Mira, estos conceptos se discuten ya desde los 70s, ¿no? No sé si, bueno, muy probablemente no habías nacido, ¿no? Los 70.
72 más específicamente. No había nacido. Ajá, claro, se denota. Se hace la primera cumbre de la humanidad y el ambiente, se llama, de Naciones Unidas, el año 72 en Estocolmo. Y se discute justamente esa relación del ser humano y el ambiente. Y más adelante, el 92, se da la cumbre de Río, que se llama la Cumbre del Medio Ambiente y el Desarrollo, donde se habla justamente de este concepto en particular, de que el desarrollo no es contrario a la conservación. Es más, se acuña este término de desarrollo sostenible, se le da un adjetivo al desarrollo para resaltar el hecho de que el incremento de los beneficios económicos tiene que ir acompañado con el beneficio social, la mejora de calidad de vida y la conservación y el mantenimiento de los ecosistemas. Entonces ahí ya se vienen forjando estos conceptos, solo que en la práctica es un reto demostrar que eso sea así, ¿no? Más bien, si me permites una reflexión, yo venía justo ahora pensando sobre este concepto del desarrollo sostenible en el taxi. Y yo creo que nos hemos visto obligados a ponerle este adjetivo al desarrollo porque no lo entendemos bien. Pensamos que desarrollo solamente es una casa más grande, no sé, un carro más grande, o ese concepto no lo tenemos muy claro. Y por eso se puso el desarrollo sostenible, tiene que ser. Pero en sí no existe desarrollo insostenible. O sea, si es insostenible no puede ser desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que el siguiente paso es que cuando nos refiramos al desarrollo ya tengamos mentalizado de que esto tiene que necesariamente incluir el bienestar social y el mantenimiento de los ecosistemas. Y en tu caso específico, o sea, ¿cómo están logrando rentabilizar el bosque? Mira, en el Perú aún no tenemos operaciones, estamos empezando a estructurar un mecanismo de financiamiento que nos permita implementar las acciones, pero los ejemplos que te puedo dar son de la empresa en otras partes en donde hemos podido encontrar la forma de capitalizar el servicio de los bosques para mitigar el cambio climático global. Entonces, estas discusiones vienen de los 70s, de hecho, ¿no? De 76 más específicamente, o Beber-Bauer en los 1800 ya hablaba de la relación de los bosques y los ecosistemas. Entonces, lo que pasa es que en el proceso de discusión de cómo el hombre afecta el ambiente, se discute también cómo afecta el clima. Y el clima revierte y nos afecta. O sea, si tú afectas el clima se altera, esos cambios globales del clima te van a afectar a ti nuevamente. Entonces, ¿cómo manejamos esa situación? Y ahí es donde surge, justamente en el año 92, la Convención de Cambio Climático, donde dicen, bueno, hagamos algo, reduzcamos nuestras emisiones. Pero no podemos reducir todas las emisiones. Por ejemplo, si hoy día tomas un avión a cualquier parte, no existen aviones eléctricos. Entonces va a generar emisiones. Ahora me viene un taxi, bueno, no fue un carro eléctrico, genera emisiones. Y para producir el carro eléctrico... Y para producir también. Entonces hay emisiones que no puedes evitar. Entonces lo que haces es compensarlas. O sea, no es contamino y pago por contaminar, que es lo que muchos dicen con respecto a estos mecanismos de mercado. Bueno, los bosques tienen esa virtud. Los árboles. Esto de acá, esta madera de acá, que ha venido de un árbol, tiene entre sus componentes carbono. El dióxido de carbono es uno de los principales gases que generan este efecto invernadero por el cual se calienta la Tierra. Entonces, en la medida que este carbono se mantenga en los árboles y que los árboles cuando van creciendo por medio de la fotosíntesis convierten esos dióxidos de carbono, esas moléculas, las convierten en su estructura, lo que hacen es secuestrar el carbono de la atmósfera. Entonces tú vas quitando esos gases. ¿Los árboles se construyen gracias al carbón? Claro. Nosotros hemos hecho carbono, de hecho. Y más o menos el 50% de un árbol esto es carbono. De hecho, la estructura de esto es carbono, moléculas de carbono, que se transforman por medio de la fotosíntesis. Entonces, en la medida que tú restaures un ecosistema plantando árboles o evites que esos árboles se deforesten, estás generando ese servicio de capturar o mantener el carbono. Entonces, aquellas empresas que no pueden evitar, esas industrias que no pueden evitar generar emisiones, tienen que compensarlas y ahí es donde se genera un mecanismo de mercado, una transacción financiera. O sea, en el ejemplo del avión, claro, va a emitir gases. Ajá. Y de tal manera, recurre a ustedes, actualmente sin operaciones en el Perú, pero pronto, ¿no? Y tienen casos de éxitos en otros lados. ¿Y qué hacen? ¿Compran bonos?
Claro, las empresas, mira, cuando tú compras tu pasaje de avión, no sé si has visto en algunos casos, ahí aparece, quieres compensar las emisiones generadas por este pasaje. Y pagas, no sé, $2, $3 más en tu ticket o $5 más. Y eso las empresas van y buscan empresas como nosotros. Dicen, mira, acá tengo 5 millones de toneladas de carbono que se han generado por estos vuelos, véndeme 5 millones de toneladas de créditos de carbono. Es un negocio, es un maravilloso. Es un mecanismo de mercado, es un negocio. No ocurre Y tú con siempre. esos recursos lo que haces es mantener el bosque Exactamente. o hacer que crezca, inclusive, reproducirlo. Precisamente. Esa es la idea, ¿no? En Indonesia trabajamos algo de 35 comunidades, algo de 40.000 familias que están alrededor de nuestra concesión. Y esto en buena parte es financiado justamente por estos mecanismos de mercado. Claro, la alternativa a esas familias, me imagino, es talar el bosque. Claro. Una familia que tiene hijos y que tiene que sembrar y tiene un bosque y se lo lleva de encuentro Claro, con tal de que tenga que porque, sembrar para producir. Claro, no comen madera, o sea, está el árbol ahí, ellos necesitan llevar comida y algo para llevar a la escuela a sus hijos. O vender la madera, lo que O sea. vender la pero madera. Ahí hay plata. Ustedes llegan y le dan esa alternativa. Exactamente. Por conservar el bosque es que yo te doy un recurso que haga que sea menos atractivo talar. Exactamente. No es que le arreglas la vida tampoco. No. Entonces, esas son inversiones, no es mira, te pago y no cortas nada, ¿no? O sea, mira, hagamos un modelo de desarrollo. Y es bien bonito, porque en este caso ellos hacen sus planes de desarrollo de cada 5 años. Y ese plan de desarrollo, pues, tiene, aparte de infraestructura básica como escuelas, centro de salud, también tiene actividades productivas. Entonces, puedes tener, pues, tu pequeña industria de agroforestal de cocos o de piñas o lo que sea. Ají están produciendo, están exportando ají incluso algunos. Son industrias, pero que son el capital para que estas se den viene de estos esquemas. Porque igual que en la realidad del Perú, muchas de estas economías no tienen acceso a ningún tipo de financiamiento. Por la misma situación en la que se encuentran, no hay formas o que accedan a un préstamo. O sea, ¿qué banco le va a ir a dar un préstamo a alguien que no tiene ninguna garantía, está en esa situación alejada? ¿Cómo le va a cobrar? El banco no les da simplemente. Entonces, ¿cómo rompes esa brecha de acceso a financiamiento? Esta es una oportunidad, no es la solución de todo, obviamente, ¿no? O sea, no se da en todos los casos, pero este mecanismo permite generar ese extra que les permite a ellos movilizar otros mecanismos, otras economías que finalmente les haga más rentable que cortar el bosque. ¿Para cuándo estamos con el modelo instalado en el Perú? Bueno, estamos avanzando rápidamente. Tenemos un aliado local muy sólido que tiene todo el empuje, el interés de hacer. No puedo dar mucho detalle porque está en proceso de construcción. El concepto es tener una aproximación de paisaje, el paisaje forestal. Y la realidad es esa. En la Amazonía lo que tú tienes, como mencionaba antes, una diversidad de actividades que ocurren No solamente bosque. mezcladas Hay ahí. agricultura. Tienes un pedacito de bosque, tienes un pedacito de vaca, tienes un poquito de agricultura, un pedacito abandonado, tienes una cocha. Está todo ahí mezclado. Entonces tú no puedes tratar cosas de manera aislada y aparte que lo hace más ineficiente. Cuando tú fragmentas las intervenciones, haces que tu impacto sea menos... Se diluya, exactamente. Entonces nuestro concepto es veamos un paisaje completo, donde tenemos actores bien identificados, donde hay comunidades nativas, donde hay concesiones forestales, donde hay tierras privadas, donde hay agricultores, y crear un mecanismo de financiamiento que se acondicione a cada una de esas realidades. Es bien ambicioso, de hecho. Pensamos una meta de por lo menos 1 millón de hectáreas, imagínate. No. Todo Costa Rica es 5 millones de hectáreas. Y nosotros queremos empezar con 1 millón para tener ese impacto. Es la ambición, digamos, ¿no? De ahí a la realidad va a pasar mucho, pero Hay que apuntar alto para tenemos llegar que, exactamente. Y el concepto lo tenemos bien claro y estamos en la etapa de atraer a los posibles inversionistas, ¿no? Ya saben, ¿no? Se están escuchando y quieren sumarse, ya saben dónde tocar una puerta. Vámonos un corte rapidito, Juan, y regresamos con el Excelente. programa. Ya venimos. Con el gran Juan Chan. Vámonos a las conclusiones del programa. Primera conclusión, el desarrollo debe incluir beneficios sociales
y cuidar el ecosistema. Cerrado. Segunda gran conclusión, esta es importantísimo. Hay empresas que por su mismo rubro contaminan. Los aviones ha sido un ejemplo clarísimo. Necesitamos movilizarnos finalmente. No se trata de contaminar y pagar, sino se trata de producir y compensar. Esa es la palabra, compensar. Y tercera conclusión, ya un tema más personal. Mi querido Juan salió de Huánuco, mira, te ha dado una vuelta al mundo, conoce más países que la mayoría de lo que estamos viendo en este programa, y tremendas chambas que ha tenido. Depende muchas veces, no siempre, pero depende mucho de uno. Sí, ¿A sí. dónde te apuntas? Y la chamba y sacarte el ancho y seguir sacándote el ancho y seguir esforzándote. Y las cosas se dan. ¿Sí o no? Tal cual, tal cual. Y es una consecuencia, ¿no? Lo que pasa después son consecuencias de lo que realmente te motiva, lo que te lleva. Los viajes y demás va a venir junto con eso, pero no es al revés. Mucha gente dice, yo quiero viajar y voy a buscar algo que hacer. No, primero, enfócate en lo que te estás convencido. ¿Cuál es tu motivación? ¿Cómo contribuyes a la sociedad? ¿Cómo haces que la sociedad sea mejor? Cuando yo converso con mis sobrinos, cuando me dicen que quiero estudiar, pues mira la sociedad, cuáles son los problemas que tú ves, escoge uno, hay muchos, busca la solución. Eso es lo que tú quieras hacer, va a ser en función de buscar una solución a un problema. Hay una filosofía muy bonita, aprovechando, que dice ya no preguntarle más a los chicos qué quiere ser de grande, sino qué problema quiere solucionar en el mundo. Exactamente. Imagínense eso, preguntarle a tu hijo, ¿no? ¿Qué problema quieras solucionar? Exacto. Hermoso. Vamos a hacer un juego de cartas, soñando juntos. Escoge por favor un grupo de cartas y te hago una pregunta. ¿Cómo podría nuestra diversidad cultural convertirse en una ventaja para el futuro del país? Bueno, hay algunos ejemplos que ya lo son, ¿no? En el caso nuevamente de la Amazonía tienes algunos ejemplos, lamentablemente no son muchos, pero hay algunos ejemplos concretos de comunidades que trabajan en el sector turismo, por ejemplo. Hay un ejemplo muy bonito de la comunidad nativa de Infierno. Ellos hicieron un convenio con una empresa que se llama Rainforest Expeditions hace casi más de 30 años, creo, más de 30 años. Entonces, esta empresa invirtió inicialmente en crear unos albergues, pero con el acuerdo de que las comunidades iban a hacer cargo de todo el proceso. Y después de cierto tiempo, la empresa salía y las comunidades se encargaban de todo. Y hoy en día las comunidades siguen manejando estos albergues y es uno de los ejemplos que también es muy bonito. Obviamente estos ejemplos pueden a veces ser particulares, pero hay ejemplos en donde podemos resaltar eso. Se puede. Claro, y es básicamente ellos siguen haciendo sus actividades ancestrales y los turistas vienen a conocer no solamente su cultura, sino también el ambiente que es protegido por ellos. Y traen platita, traen recursos. Exactamente. Segundo grupo. ¿Qué región tiene el mayor potencial de crecimiento? Bueno, yo creo que todas las regiones tienen el potencial y depende qué tipo de crecimiento estamos esperando de cada una de ellas. Si hablamos, como hablábamos antes en cuanto al desarrollo sostenible, ese tipo de crecimiento donde tienes los beneficios ambientales, sociales y económicos, lo que vas a encontrar es lo contrario. Vas a encontrar zonas con mucha desigualdad en donde para llegar a ese modelo de desarrollo tienes que incrementar el apoyo para que hayan beneficios sociales básicos primero, antes de pensar en otros modelos económicos. Entonces, se me hace difícil mencionarte una región en particular, ¿no? No, pero lo has explicado muy bien. Claro, Sí. depende de la óptica. Claro. ¿No? Depende de la óptica y en qué sentido desarrollo. ¿Económico o cuidado del medio ambiente? Y me has hecho recordar también algo que me parece importante mencionar. El concepto de desarrollo también tenemos que entenderlo, que depende de cada enfoque de cada persona, de cada comunidad. Hay comunidades en nuestra Amazonía que decidieron vivir en aislamiento, ¿no? Los piros, los mashcopiros, que en un momento, esto se remonta incluso de la época del caucho, que antes eran incluso cazados como esclavos para trabajar en el caucho, y ellos dijeron, ¿sabes qué? Esto que tú haces a mí no me gusta, me voy para el bosque. Y hoy en día viven literalmente aislados, tratan de no tener contacto,
y ese es el modelo para ellos. Entonces hay que respetar, no todos tienen que tener el mismo concepto, ¿no? Increíble que en nuestra propia Amazonía hay gente que no utiliza números, que el número es una herramienta que necesitas cuando las poblaciones son muy grandes. Por ejemplo, esas poblaciones son pequeñas y con nombres de las cosas Exacto. se mantiene muy bien. Mi querido Juan, muchísimas gracias por habernos visitado. Realmente una gran entrevista. No, muchas gracias a ti. Espero en el corto plazo nos puedas contar pues, de ya las iniciativas son una realidad, que consiga los fondos, que sean bien utilizados y que siga creciendo. Con la experiencia que tiene, estoy seguro que cada año vamos a poder apoyar más a nuestros recursos. Y felicitaciones y nuevamente gracias. Súper honrado de estar acá. Y genial lo que ustedes están haciendo, ¿no? Excelente. Vamos, Perú. Vamos. Esta es la mesa potente que te muestra estos casos maravillosos de peruanos que empujamos, que queremos salir adelante y que vamos a lograrlo. ¿Ah? Porque ahí están, eso es evidencia. Son pasitos que vamos dando, pasos sólidos. Te espero entonces en el siguiente programa de Perú Potencia. Acá vamos a estar. Ya sabes. ¡Chau!